Muy buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema de reconocimiento a la ejecución de inversiones REI 2023, correspondiente al primer tramo, el cual está dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y locales. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar los alcances sobre el procedimiento establecido para el cumplimiento de indicadores del REI 2023. Ello en el marco de la directiva número 001-2023-EF/50.01, así como la asignación condicional de recursos del REI del año 2023. Ahora sí, iniciamos esta capacitación virtual y para ello doy la bienvenida a nuestro primer expositor, Raúl Panduro Chávez, especialista de incentivos de la Dirección de Calidad del Gasto Público del MEP. Adelante, Raúl, bienvenido. Gracias, Shermel. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Justamente, como dice Shermel, el día de hoy vamos a ver todo el cuerpo normativo y vamos a hacer también una revisión de ejemplos de lo que va a ser para el 2023 el reconocimiento a la ejecución de inversiones, más conocido como REI, respecto al primer tramo que va a ser medido al 30 de abril de 2023. La siguiente lámina, por favor. Bien. El reconocimiento a la ejecución de inversiones. Primer tramo con corte de medición al 30 de abril de 2023. La siguiente. Bien. En esta primera parte lo que vamos a hacer es una revisión de la directiva, que es justamente el cuerpo normativo del diseño y de la implementación, tanto también de la evaluación del primer tramo del REI. Vamos a hacer una revisión también de sus anexos y luego vamos a hacer justamente, como les dije, una revisión de un ejemplo didáctico. La siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es y cómo funciona el REI? Ya, como sabemos, esta capacitación está siendo dirigida a autoridades que están empezando bajo un cambio de gestión, ¿no? Es importante mencionar y que conozcan esto, que el REI, como les digo, así se conoce al reconocimiento de reducción de inversiones, como REI, es un incentivo presupuestario diseñado en el marco de presupuesto por resultados y que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Contribuye a la ejecución de inversiones a los gobiernos regionales y locales a través del gasto público. Podríamos decir que el REI ya tiene 3 etapas. La primera etapa es el diseño, que está precisamente a cargo del MEF, donde se diseña, por un lado, los indicadores, se hace una estimación de las metas sobre las cuales se les va a evaluar a los pliegos, en este caso a los gobiernos locales y gobiernos regionales. La siguiente etapa implica justamente, tiene que ver con la participación de los 1.890 gobiernos locales y 26 gobiernos regionales, que viene a ser justamente esta etapa de despliegue de acciones, de la implementación justamente de la herramienta, ya que es justamente lo que busca hacer el REI, que es incrementar la ejecución de inversiones. La tercera etapa del REI ya viene a ser la etapa de la verificación, de cumplimiento, verificación de resultados, y en base al cumplimiento que registren los gobiernos locales y regionales, justamente lo que se hace es la transferencia de recursos, ¿no? Recordar que lo que se busca es, con el REI, mejorar la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos locales y regionales, ¿ya? Eso es el core de la herramienta. Se vincula el financiamiento a la consecución de resultados asociados a objetivos nacionales. Es de esta manera como el MEF se vincula de la mano con los gobiernos locales y regionales para buscar conseguir una mayor ejecución de inversiones. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina lo que vamos a encontrar es un resumen de lo que vamos a ver en esta presentación, ¿ya? Como el objetivo es hacer una medición anual de la ejecución de inversiones, podríamos decir que el primer tramo del REI es un cumplimiento, es una verificación parcial, lo que vamos a ver al 30 de abril, ¿ya? Por eso, comúnmente el REI en el último año ha tenido 2 ediciones, ¿ya? Porque lo que queremos es hacer un seguimiento en el año para lograr ese objetivo anual en el incremento de la ejecución. Como es justamente un cumplimiento parcial, en este primer tramo estamos buscando medir la certificación y la ejecución de las inversiones, ¿ya? Vale decir también que las metas han sido estimadas de manera diferenciadas para cada gobierno regional
y para cada municipalidad dependiendo de la clasificación de municipalidades a la que pertenece el pliego, ¿ya? Si tuviésemos que preguntarnos cuál es la característica relevante respecto al cambio de esta edición respecto a la edición última, que ha sido el segundo tramo 2022, es que en esta edición del REI, primer tramo 2023, se está incorporando lo que hemos venido a denominar la lista priorizada de inversiones, que en las siguientes láminas vamos a pasar a explicar, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí, como ya les dije, son los indicadores, vamos a medir certificación y ejecución. Las metas, como les digo, son metas diferenciadas. La fecha de cumplimiento va a ser con corte al 30 de abril y con un ajuste respecto al girado al 15 de mayo, que también voy a pasar a explicar láminas adelante. El monto que tenemos como premio para las municipalidades y gobiernos regionales que cumplan con el indicador es un monto total de 180 millones. La asignación por cumplimiento vale decir que cada pliego recibirá más recursos en la medida logre una mayor ejecución y en la medida que tenga más PIM que ejecutar. Es algo que voy a explicar láminas adelante. Y justamente el último componente, que es algo que se está adicionando en este diseño, que es justamente la lista priorizada de inversiones, ¿no? Y cuyos componentes son 4, que láminas adelante voy a explicar con mayor detalle. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, ya. Ya entrando de lleno en el marco normativo, ya el objetivo y marco normativo del REI, como ya les dije, el REI tiene como objetivo promover la ejecución de inversiones de los gobiernos subnacionales, entiéndase, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿ya? El marco normativo del primer tramo del REI ha sido aprobado mediante la Resolución Directoral 004-2022. Esta primera parte de la presentación va a ser dedicada a la exploración y a la explicación tanto de la directiva y de los 4 anexos que forman todo el cuerpo normativo que va a guiar la implementación y evaluación de los resultados, ¿ya? En la directiva, justamente se establece el procedimiento para el cumplimiento del indicador y la asignación condicionada de recursos del incentivo presupuestario del REI al año fiscal 2023, primer tramo, justamente. En el anexo primero vamos a encontrar las fichas técnicas de los indicadores y las consideraciones de evaluación que considera la DGPMI para la segunda etapa de verificación, que es justamente que también esa dirección va a explicar a mayor detalle. En el anexo segundo se muestran las metas diferenciadas para los indicadores por cada gobierno regional y por cada clasificación de gobierno local. En el anexo tercero se detalla la metodología para la distribución y la asignación condicionada de los recursos, precisamente por el cumplimiento de los indicadores del REI en el primer tramo. En el anexo 4, lo que se presenta es un mecanismo para el envío de observaciones, donde se indica y se resalta que la documentación presentada debe ser aquella que acredite el cumplimiento de los indicadores. Antes de pasar a la siguiente lámina, lo que quisiera pedirles de manera encarecida a todos los presentes, que justamente entiendo son autoridades de los gobiernos regionales y locales, es que revisen a detalle estos documentos, ¿no? La directiva y esos 4 anexos, que es justamente donde se detalla todo lo concerniente a la verificación de cumplimiento y a la asignación de recursos por cumplimiento. La siguiente lámina, por favor. Bien. Este es un punto que justamente diferencia a la edición primer tramo del REI 2023 respecto a la del segundo tramo del REI 2022. Ya la menciono porque justamente es algo que es necesario que tengamos en cuenta porque va a depender de ello y cómo se va a hacer la verificación del cumplimiento ya de lo que cada pliego vaya a hacer con corte al 30 de abril. ¿Ya? Lo que vamos a ver aquí es lo que estamos denominando puntaje requerido para el cumplimiento. Esto tiene que ver directamente con la lista priorizada de inversiones, ¿ya? Como les dije, en esta edición vamos a medir indicadores relacionados al certificado y al devengado,
¿ya? Pero dentro del certificado y del devengado vamos a tener también el desglose de dos indicadores. Vamos a medir el certificado de la lista no priorizada de inversiones, el certificado de la lista priorizada de inversiones, por otro lado, el devengado de la lista no priorizada de inversiones y el devengado de la lista priorizada de inversiones, ¿ya? El punto clave es que cada uno de estos indicadores proporciona un puntaje diferente, ¿ya? Por el cumplimiento. Y vale decir, es importante que tengan en cuenta que no todos los pliegos, sobre todo los gobiernos locales, tienen una lista priorizada de inversiones. Pero a pesar de no tener una lista priorizada de inversiones, las cuales ya han sido publicadas en la página del MEF, de igual manera todos los gobiernos locales y regionales aplican al REI, es decir, compiten por los recursos que el REI asigna por el cumplimiento, ¿ya? Se van a dar cuenta de las tablas que estamos mostrando aquí, que los indicadores relacionados al devengado asignan más puntaje que los indicadores relacionados al certificado. Es lógico ello porque el devengado es, digamos, la siguiente etapa al certificado y es justamente donde el REI le pone el ojo, ¿no? Lo que queremos es incrementar la ejecución que está directamente vinculado al devengado. Otra cosa que van a notar también es que el puntaje que se le asigna a los indicadores que tiene que ver con la lista priorizada es mayor que el puntaje que se le asigna a los indicadores que tienen que ver con la lista no priorizada, ¿ya? Pero como bien les indiqué, no todos los pliegos tienen lista priorizada de inversiones. Por lo tanto, el puntaje requerido va a depender si los pliegos cuentan o no con una lista priorizada de inversiones. Aquellos pliegos que cuentan con una lista priorizada de inversiones pueden alcanzar un máximo de 100 puntos. Y aquellas que no cuentan pueden alcanzar un máximo de 40 puntos. Para aquellas que cuentan con lista priorizada de inversiones, el puntaje mínimo requerido que se les pide para decir que han cumplido con el REI es de 80 puntos. Es decir, con 80 de 100 podríamos estar diciendo que el pliego ha cumplido. Para aquellos pliegos que no cuentan con inversiones priorizadas, ya que pueden alcanzar un máximo de 40, basta que con que alcancen 25 puntos para decir que ese pliego ha cumplido con los indicadores del REI, ¿ya? La siguiente lámina, por favor. Aquí el otro punto diferente y novedoso del REI primer tramo 2023. Es justamente la lista de inversiones priorizadas, ¿ya? Es algo que se detalla también en la directiva. El objetivo principal de incluir la lista priorizada de inversiones es que aquí en el MEF y seguramente también en los gobiernos regionales y locales deben tener completo conocimiento de que no todas las inversiones tienen la misma importancia en términos de ejecución y en términos de efecto sobre el bienestar de la población, ¿ya? Es por eso que se prioriza que los gobiernos locales y regionales ejecuten algunas inversiones en particular que han sido identificadas bajo criterios técnicos, ¿ya? Que es justamente lo que voy a pasar a detallar en un momento. Si bien el REI en sus ediciones pasadas y también en esta ya evalúa, verifica el cumplimiento de la ejecución en términos globales de toda la lista, del conjunto de inversiones, lo que busca hacer el tener la lista de inversiones priorizadas es que una vez identificadas estas inversiones, los pliegos mantengan el presupuesto en esas inversiones y lo ejecuten, ¿ya? Porque comúnmente pasa que el presupuesto que se le asigna a ciertas inversiones, los pliegos, gobiernos regionales y locales lo mueven a otras inversiones, ya sea porque su ejecución es más fácil o que puede ajustarse a criterios políticos, ¿ya? Lo que estamos buscando con la identificación de una lista priorizada de inversiones es
Estas inversiones que han sido identificadas y publicadas ya tienen presupuesto y deben de ser ejecutadas, ¿ya? Porque estas inversiones, justamente, como ya les expliqué en la lámina anterior, les asigna un mayor puntaje en el momento de la verificación del cumplimiento. Paso a explicar los criterios de la selección de la lista priorizada de inversiones. En resumen, podríamos decir que estos criterios de selección cumplen, por un lado, busca capturar aquella priorización que viene desde los sectores, entiéndase los ministerios, ¿no? Aquellas inversiones que han sido priorizadas bajo un plan en particular, ¿no? Que tiene un soporte técnico detrás, aquellas inversiones que han sido identificadas que no registran ejecución financiera en un plazo determinado, que es justamente lo que queremos corregir, y aquellas inversiones que se encuentran ya en la última etapa de cierre del proyecto o de la inversión, ¿ya? Paso de izquierda a derecha a revisar cada uno de los criterios. La primera son las inversiones priorizadas por los sectores. Estas inversiones han sido obtenidas de los anexos primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley de Presupuesto del 2023. ¿Ya? Estos anexos son públicos, están en la página del MEF. Justamente lo que hemos hecho obtener es utilizar esa información e incorporarla en la selección de esta lista priorizada. Y adicionalmente a esto, también se ha incorporado aquellas inversiones que han sido incluidas en los decretos supremos en el marco de las medidas de reactivación económica del Plan Compunche Perú, ¿ya? De todos aquellos decretos supremos que han sido publicados anterior a la publicación de esta directiva. El segundo, las inversiones públicas en el marco del PNIC y el PNISC, son inversiones priorizadas identificadas en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad del año 2019 y en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad de los años 2022 al 2025. El siguiente criterio son las inversiones, como ya les dije, sin ejecución financieras desde agosto del 2022 hasta marzo del 2023, ¿ya? Es decir, el último semestre del año pasado y los meses hasta la publicación de esta directiva que es Marco del Rey. Son las inversiones sin ejecución financiera en el periodo de agosto de 2022 a marzo de 2023 y que además cuentan, ojo, que cuentan con expediente técnico. La fuente para esto es el CIAF y el Banco de Inversiones. Y adicionalmente, aquellas obras paralizadas que la DGPMI está identificando en el marco de la Ley 31589. El cuarto criterio son las inversiones por culminar en el 2023 o que están en proceso de liquidación. Ya buscamos que justamente estas inversiones terminen de cerrarse, ya porque ya culminadas, pues recién en ese estadio la población puede hacer uso de esas inversiones. Es por eso que es justamente importante también este último criterio. Las inversiones por culminar son inversiones cuya última fecha de culminación programada de las metas físicas registradas en el formato 8 en el Banco de Inversiones se encuentren en el 2023. Y las inversiones en proceso de liquidación, que son inversiones con registro en el formato 9, registro de cierre de inversiones en el Banco de Inversiones en la sección 9. La siguiente lámina, por favor. Aquí ya voy a pasar a revisar lo que viene a ser el contenido del anexo primero, ¿ya? En esta edición, a diferencia de las ediciones pasadas, por primera vez se propone en el anexo primero una ficha técnica propiamente dicha con todo el detalle a considerar para la verificación del cumplimiento de los indicadores, ¿ya? Se van a dar cuenta que en el anexo primero está la ficha técnica de los 4 indicadores y están las consideraciones adicional que considera la DGPMI para la en la que ellos realizan la verificación de cumplimiento, que es justamente en una presentación siguiente ellos van a realizar la exposición con mayor detalle. Voy a presentar el desglose de la información de 2 fichas técnicas
¿ya? Una de certificación y otra de ejecución. ¿Por qué no presento las 4? Porque el contenido es bastante parecido, ¿ya? Y busco que esta presentación no sea desgastante, pero sí informativa en la medida del posible, ¿ya? Por eso voy a presentar el indicador primero, que es el porcentaje del PIM certificado de la lista no priorizada de inversiones, ¿ya? Es importante tener en cuenta que las direcciones responsable y de soporte son la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, respectivamente. Como ya les indiqué, la fecha de corte es al 30 de abril del 2023. ¿Cómo se mide el indicador? La fórmula de medición es el monto certificado de inversiones no priorizadas al 30 de abril de 2023. Y el denominador es el monto PIM de las inversiones no priorizadas también al 30 de abril de 2023. ¿Qué consideraciones es necesario tener respecto al numerador? Hay que tener en cuenta que se considera únicamente la genérica de gasto 6.26, solo proyectos. El CIAF al corte del 30 de abril de 2023 y el Banco de Inversiones según la fecha de corte establecida mediante el comunicado por parte de la DGPMI. ¿Qué consideraciones debemos tener respecto al denominador? Es que el denominador considera todo el PIM, ¿ya? Considera todo el PIM hasta el corte del 30 de abril de 2023 sin deducir las transferencias por cualquier dispositivo. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Ya lo vengo mencionando. Es el CIAF, el Banco de Inversiones, la clasificación de municipalidades vigentes, porque de eso va a depender la meta que se le asigne a cada gobierno local o gobierno regional en este caso, el listado de entidades adscritas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Otras consideraciones, para el resultado hay que tener en cuenta que siempre se redondea el indicador alcanzado a 0 decimales. La siguiente lámina, por favor. Este indicador tiene que ver, a diferencia del anterior, con el devengado. Ya el anterior era con certificado, en este estamos viendo devengado, también de la lista no priorizada de inversiones. Se van a dar cuenta que el cuerpo del indicador es muy parecido. En este también, la DGPP y la DGPMI son direcciones responsables y de soporte respectivamente. El corte es al 30 de abril. Las fuentes de datos son las mismas. En este caso, obviamente, el numerador es el monto devengado, ¿no? Al corte del 30 de abril. Y el denominador es el monto del PIM de inversiones no priorizadas al 30 de abril. La otra diferencia respecto al indicador del certificado tiene que ver con las consideraciones del cálculo en el numerador. Como ya indiqué, en este caso, si es que se toma, en este caso, si el girado con corte al 15 de mayo resulta ser menor que el devengado con corte al 30 de abril, en la fórmula se sustituye el valor del devengado con el valor del girado. Es por eso que se les pide a los gobiernos locales y regionales que así como están haciendo esfuerzos para devengar, también hagan esfuerzos para girar, porque en la medida que el girado sea menor, se utiliza el valor del girado para el cálculo del indicador. La siguiente lámina, por favor. Este es el contenido del anexo segundo, ¿ya? Las metas diferenciadas por gobierno regional y por clasificación municipal. Vale decir que las metas han sido estimadas en base a la información histórica con la que disponemos en el MEP, que es 2011-2022, de cada gobierno regional por un lado y para cada grupo de municipalidades, siguiendo la clasificación actual de municipalidades. Asimismo, se aplicaron ajustes al tratarse de un año de cambio de gestión, justamente el 2023, se está tomando en cuenta esa información. Cabe resaltar que las metas para las inversiones priorizadas son las mismas que para las inversiones no priorizadas. Esto es un aspecto importante, ¿ya? Van a ver el anexo segundo y van a encontrar que las metas para los indicadores de certificación y de devengado relacionados a la lista priorizada y a la no priorizada son las mismas, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es que la lista priorizada de inversiones asigna un mayor puntaje en el momento de esa acumulación de puntaje para poder alcanzar los 80 mínimos respecto a los 100 posibles, ¿ya? Pero las metas son las mismas porque la información tomada es de la misma fuente, del CIAF. Y hay que tener en cuenta, como les decía en un inicio, que no todos los pliegos tienen lista priorizada y posiblemente
algunos pliegos tengan una lista priorizada más pequeña que otras. Es por eso que tomando en consideración ello, las metas estimadas para la lista priorizada y la no priorizada para los indicadores de certificación y ejecución son las mismas. En el cuadro de la izquierda podemos ver las metas para cada clasificación de municipalidades. Yo entiendo que cada autoridad de los gobiernos locales saben a qué clasificación municipal pertenecen, ¿no? Ahí tenemos las metas para certificación y para ejecución. Vuelvo a repetir, son las mismas para la lista priorizada y la lista no priorizada en el caso cuenten con la lista priorizada, ¿no? Y en el caso de los gobiernos regionales, la información de metas está en el cuadro de la derecha, ¿no? Tenemos por un lado que Amazonas tiene una meta de 66% para certificación y 22% de ejecución. Y si me voy hasta a la última fila de esa tabla, Ucayali tiene una meta de 77 para certificación y 24 de ejecución. Vuelvo a repetir que estos valores de meta han sido estimadas con información histórica de cada gobierno regional por separado. Son valores reales y realistas en el sentido de que son valores que los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden alcanzar, pero también van a ser valores que nos van a permitir alcanzar valores de ejecución más altos. ¿Ya? La siguiente lámina, por favor. Este es el anexo tercero. En esta lámina se detalla la distribución y asignación condicionada de recursos por cumplimiento del indicador. ¿Ya? Primero, tener en cuenta que el monto total que tenemos para el REI, para este tramo, es de 180 millones. Tenemos 69.3 millones para los gobiernos regionales y 110,7 millones para los gobiernos locales. Pero adicionalmente tenemos que hacer una distribución por tipología, ya dentro de cada tipo de municipalidad, y lo que tenemos es justamente esa tabla debajo donde se detalla cuánto es el monto que tenemos por tipología. ¿Ya? Esta asignación y distribución de recursos responde a un cálculo de estimación de recursos a nivel de gobierno regional y gobierno local, y a nivel de tipología, esa asignación responde a una distribución en función a la cantidad de pliegos y al tamaño del PIM de cada grupo. En el lado derecho de la lámina, lo que vemos es la fórmula que se va a utilizar para la asignación de recursos por cumplimiento. Ya tenemos por un lado, a la izquierda de la ecuación, la letra P, que es el premio que va a recibir. Tenemos la letra M, que es el monto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, M viene a ser 69,3 millones. En el caso de los gobiernos locales, M viene a ser el monto para cada tipología de municipalidad. Dentro del paréntesis tenemos dos componentes importantes. Tenemos el peso de la ejecución y el peso PIM. ¿Ya? El peso de la ejecución es justamente lo que está en control de cada gobierno local y regional. En la medida que su ejecución sea mayor, van a poder alcanzar a mayor premio. ¿Ya? Por eso, si la meta, digamos, es 50%, el objetivo es superar esa meta de 50% por encima, ¿no? Que sea 60, 70. En la medida que se supere, el premio a alcanzar va a ser mayor. El peso PIM viene a ser cuánto PIM tiene cada gobierno regional respecto al PIM de todos los gobiernos regionales, o cuánto PIM tiene un gobierno local respecto al PIM de todos los gobiernos locales de su tipología que cumplieron con alcanzar el puntaje mínimo requerido. La siguiente lámina, por favor. El anexo 4, la presentación de observaciones. En este anexo lo que se presenta es un formato simple y se le pide qué es lo que debe presentar los gobiernos regionales y locales en el caso tengan observaciones a los resultados preliminares. Y se les indica también cuál es el plazo mínimo, el plazo máximo a presentar después de publicar los resultados preliminares. En este caso son 7 días después de publicados estos resultados y deben estos ser ingresados por la ventanilla electrónica del MEF o por el sistema PIDE. Ya en el caso se ha ingresado por la ventanilla electrónica, se debe considerar lo establecido en la directiva 0023-2021. La siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver justamente el ejemplo de cumplimiento de la asignación, un ejemplo por cumplimiento de asignación. La siguiente lámina, por favor. Ya, en el caso de los gobiernos locales, vamos a ver un ejemplo en el que un gobierno local de tipo A que tenga inversiones priorizadas y no priorizadas.
Para un gobierno local de tipo A, su meta de certificado es 59% y su meta de ejecución es 20%. Vamos a asumir que el gobierno local tiene un PIB de inversiones de 10.000 soles, es un monto inventado, ¿ya? Y de 7.000, o sea, de 10.000 para las inversiones no priorizadas y de 7.000 para las inversiones priorizadas. Podemos ver primero el lado de la izquierda, vemos las inversiones priorizadas, tenemos el PIB de 7.000. Vamos a asumir que logró un certificado de 6.090, un devengado de 2.730 y también un girado de 2.730. Para el caso de las inversiones no priorizadas, tenemos un PIB de 10.000, un certificado de 5.700, un devengado de 3.800 y un girado de 3.700. Haciendo el cálculo de los indicadores, primero pasamos al lado de la izquierda y vemos que el indicador de certificación sería el certificado sobre el PIB. ¿Ya? En este caso sería 6.090 sobre 7.000, que nos bota un valor de 87%. Luego hacemos el cálculo para la ejecución, para el indicador de ejecución, que sería el devengado sobre el PIB, sería 2.730 sobre 7.000, pero siempre vamos a hacer esta verificación, ¿no? En el caso del girado sea menor, el numerador, como les dije, se reemplaza el valor del girado por el devengado, pero en este caso, como es el mismo, ambos 2.730, el indicador es 2.730 sobre 7.000, que me bota 39%. En el lado de la izquierda, para el caso de las inversiones no priorizadas, igual, utilizo la certificación sobre el devengado, que sería 5.700 sobre 10.000, que me bota 57%, y la ejecución, el indicador de ejecución, que sería, en este caso, por ejemplo, vemos que el girado es menor al devengado. Entonces, en la fórmula, en el numerador, utilizo el valor del girado, que sería 3.700 sobre 10.000, y me bota un valor de 37%. Ya tengo el valor de los indicadores y lo que hago es comparar con las metas, ¿ya? Y lo que me voy a dar cuenta es que únicamente el indicador de certificación de la lista no priorizada no cumple con superar, o al menos alcanzar el valor del certificado, de la meta del certificado, que sería de 59%. Tiene un valor de 57%. Es por eso que cumple en los 3 indicadores, menos en el indicador de certificación de la cartera no priorizada, lo cual tiene, si sumamos los puntos alcanzados, podemos ver que alcanzaría 85 de 100 puntos, con lo cual, aún a pesar de no alcanzar la meta para el indicador de certificación, es decir, de fallar en un indicador de los 4, sí cumpliría con el puntaje mínimo y por lo tanto pasaría a la siguiente etapa de verificación, porque recuerden que el indicador se verifica en 2 etapas. Esta es la primera. La siguiente lámina, por favor. En la segunda etapa, lo que se hace es, de la mano con DGPMI, ellos nos proporcionan información sobre aquellas inversiones sobre las cuales el pliego no ha realizado un registro oportuno de los formatos que justamente la DGPMI verifica y evalúa, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo que respecto a las inversiones priorizadas, toda la información es la misma, se van a dar cuenta, simplemente que hay una línea adicional donde se indica monto no registrado en los formatos del banco de inversiones. Voy a asumir que para el caso de las inversiones priorizadas, todo se registró de manera correcta, así que el monto es 0. Pero en el caso de las inversiones no priorizadas, voy a asumir que la DGPM me indica que hay algunas inversiones por un monto total de 200 soles que no se registró de manera adecuada a los formatos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es en el indicador de ejecución hacer una deducción en el numerador, como inicialmente tenía 3.700, resto menos 200 y me arroja 3.500 en el nuevo numerador ajustado para el indicador de ejecución de la lista no priorizada. Hago el nuevo ratio de 3.500 sobre 10.000 y a pesar de eso obtengo un indicador de 35, lo cual es superior a 20%, que es la meta de ejecución, y aún así cumpliría, ¿ya? Pero de esta manera funciona el ajuste en el indicador en base a la información que la DGPMI nos proporciona a la DGPP para hacer la verificación de cumplimiento. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina vamos a hacer un ejemplo de un gobierno local que no cuenta con inversiones priorizadas. Ya vamos a asumir que es un gobierno local de clasificación B,
cuyas metas son 67% para certificación y 25% para ejecución, ¿ya? Este gobierno local tiene un PIB de inversiones de 5.800, de las inversiones no priorizadas y 0 de las inversiones priorizadas. Entonces, la información es 5.800 para el PIB. Vamos a asumir que alcanzó un certificado de 4.930, un devengado de 1.272, un girado también de 1.272, entonces ahí el valor es el mismo. Hacemos el cálculo de los indicadores, el certificado sobre el devengado, 4.930 sobre 5.800, y me arroja un valor de 85%. Al ser la meta 67, se indica que cumplió y se le asigna 15 puntos. Para el indicador de ejecución, sería 1.272 sobre 5.800, me bota un valor del indicador de 22%. Al ser menor de 25, no se le asigna ni un puntaje. Entonces, este gobierno local habría alcanzado 15 puntos de 40 y por lo tanto no habría cumplido con la verificación de cumplimiento de la primera etapa y ya no pasa a la segunda etapa. La siguiente lámina, por favor. Como la etapa de verificación es la misma para gobiernos locales y regionales, lo que vamos a ver ahorita en este caso es un ejemplo de asignación de recursos, pero en este caso utilizando un ejemplo para gobiernos regionales, ¿ya? El ejemplo es lo mismo para los gobiernos locales. Vamos a asumir en este caso que 3 gobiernos regionales cumplieron con los indicadores, ¿ya? 3 gobiernos locales alcanzaron el puntaje mínimo requerido y vamos a hacer un ejemplo de cómo se asigna el monto para ver cuánto premio recibe cada gobierno regional. Tenemos 69.300.000 de monto para los gobiernos regionales, ¿ya? En la tablita de la izquierda están los valores hipotéticos que vamos a utilizar. Vamos a asumir que está el gobierno regional X, Y, Z, que cada uno tiene un PIB de 15.000, 17.000 y 12.000. Un devengado que habrían alcanzado de 12.500, 15.300 y 11.000 soles. Haciendo el ratio de vengado sobre PIB, podemos calcular la ejecución, que es 83%, 90% y 92%. ¿Ya? Como les dije, el peso PIB se calcula el PIB de ese gobierno regional, que sería 15.000 sobre 44.000, que es la suma vertical, y me bota 34%. Lo mismo para el gobierno regional Y y para el gobierno regional Z. ¿Ya? Esta información que está en la parte celeste de la tabla, que es la que se va a utilizar en las fórmulas. ¿Ya? Que la fórmula justamente la mostré en la lámina anterior, ¿no? Que es la que aparece aquí, P igual a M y el paréntesis. P es, M, como les dije, es, para el caso de los gobiernos regionales, 69.300.000, y el peso de ejecución es estos valores que hemos hallado aquí, 83%, 90% y 92%, y el denominador 265 es la suma vertical de la ejecución. Y el 34%, 39% y 27% son los pesos PIB que también haya. Se hace la suma producto y se halla cuánto recibiría. El gobierno regional recibiría 22.708.726 y así cada gobierno regional, dando la suma vertical, el total de 69.300.000. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias, Raúl, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema. Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas frecuentes que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Es necesario que todos los pliegos evaluados tengan inversiones priorizadas para aplicar al REI? No. Todos los gobiernos regionales y locales aplican al REI independientemente si tienen o no inversiones priorizadas. Bien, gracias, Raúl. La siguiente consulta, por favor. ¿Los pliegos que tienen inversiones priorizadas tienen desventaja frente a las que no tienen inversiones priorizadas? ¿Por qué se les exige un mayor puntaje? Adelante, Raúl. No, el puntaje mínimo requerido para el cumplimiento se sujeta a la cantidad de indicadores a los cuales aplican los gobiernos regionales y locales. Es decir, 80 de 100 para los que tienen inversiones priorizadas y 25 sobre 40 a los que no tienen inversiones priorizadas. Bien, el monto PIN que se considera en los indicadores, ¿toman en cuenta todos los decretos supremos de transferencia? Adelante. Sí, todos. Pero debe quedar claro que el valor de la meta que cada gobierno local o gobierno regional debe alcanzar para cumplir con el indicador considera el efecto que esos decretos supremos
de transferencia pudieron haber tenido sobre la ejecución final. Bien. Siguiente consulta. ¿Las metas son diferentes para las inversiones priorizadas y para las inversiones no priorizadas? Adelante. No, las metas de cada indicador son diferentes para cada gobierno regional y para cada clasificación de municipalidades, pero son las mismas para las inversiones priorizadas y para las no priorizadas. Bien, tenemos una última consulta. Siguiente consulta, por favor. ¿Hasta cuántos días después de publicados los resultados preliminares, los gobiernos locales o gobiernos regionales pueden presentar observaciones a la DGPP? Adelante, Raúl. Hasta 5 días después de publicados los resultados preliminares y deben ser ingresados a través de la ventanilla electrónica del MEF o el sistema PIN. Gracias. Bien, muchas gracias, Raúl, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Ahora doy la bienvenida a nuestra segunda expositora, Natalia Calderón Lozano, especialista de seguimiento de la inversión pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEP. Adelante, Natalia, bienvenida. Buenos días. Voy a hacer una breve exposición con relación a los criterios, de la DGPMI. La siguiente lámina, por favor. Bueno, el objetivo de esta exposición es dar a conocer a las autoridades y operadores del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones de los gobiernos regionales y locales los criterios de evaluación por parte de la DGPMI en el marco de reconocimiento a la ejecución de las inversiones del REI 2023, primer tramo. La siguiente, por favor. Primero vamos a ver las consideraciones generales. Primero es la evaluación por parte de la DGPP y a continuación es la evaluación por parte de la DGPMI. Como primer filtro, la DGPP hace una evaluación por entidad. También se hace un cumplimiento de los indicadores del REI del 2023 al 30 de abril del presente año. Luego, aquellas inversiones o aquellas entidades que superan estas vallas pasan a un segundo filtro, que vendría a ser la evaluación por parte de la DGPMI. Esta evaluación se realiza por inversión. Se hace a aquellas inversiones que tengan un registro en el formato 12B, así como el formato 8, el formato 9 y según corresponda. ¿Cuál es el universo de la evaluación por parte de la DGPMI? En relación a las entidades, son los gobiernos regionales y locales. A precisar que los gobiernos locales solamente son los que son adscritos al INVIERTE hasta el 31 de diciembre del 2022 y aquellas entidades que superan el primer filtro de la evaluación por parte de la DGPP. ¿Qué inversiones se evalúan? Son las inversiones con PIN en el presente año, inversiones activas, inversiones viables o aprobadas. ¿Qué inversiones no son aplicadas? Son las CIRIs, las exoneradas por decreto supremo, los genéricos gestión o procompite, así como las IOR de emergencia y las inversiones con un avance financiero acumulado menor al 100% y que tengan un registro en el formato 9. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los grupos de inversiones de acuerdo al avance financiero acumulado? Se han indicado 3 grupos de acuerdo a este avance. Como primer grupo tenemos aquellas inversiones que tengan un avance menor al 20% y que sean activas, viables o aprobadas y que no tengan registro en el formato 9. Como segundo grupo son aquellas inversiones que estén en la brecha entre un mayor igual al 20% y un menor del 100%. Estas inversiones tienen que estar activas, viables o aprobadas y que no cuenten con el registro en el formato 9. Y finalmente el grupo 3 son todas las inversiones que tengan un avance financiero mayor o igual al 100%. Son inversiones que sean viables o aprobadas, registran el formato 9 a la fecha de corte. ¿Cuál es la fecha de corte a evaluar por parte de la DGPMI? Esta fecha va a ser, se va a comunicar a través de un comunicado en la portal de Belmer. Cabe mencionar que el avance financiero acumulado es igual a un devengado acumulado de la inversión entre el costo de la inversión total, ambos a la fecha de corte de evaluación. La siguiente lámina, por favor. Acá los criterios de evaluación. Estos criterios van a ser con relación a los grupos mencionados, que en este caso vendrían a ser 3 grupos. ¿Y en qué consiste? Iniciamos con el criterio número 1, que es la actualización de la situación de las inversiones en el formato 12.
¿Quiénes son los que tienen que hacer este registro? Es el grupo número, iniciamos con el grupo 1. El grupo número 1 tiene que tener un criterio que es la actualización de la situación de la inversión en el formato 12 y tiene que tener el criterio número 5, que sería el registro de la información del expediente técnico o documento equivalente en el formato 12. Estos dos criterios tienen que tener el registro para que cumplas con el grupo número 1. El grupo número 2. El grupo número 2 son todas las inversiones que tengan un avance financiero entre 20% mayor o igual y menor al 100%. ¿Qué tienen que hacer el registro las entidades? Tienen que cumplir con el criterio número 1, que es la actualización de la situación de las inversiones en el formato 12. Tienen que cumplir con el criterio 2, que es con relación al registro y declaración del avance de la ejecución de la inversión en el formato 12B. Y tienen que cumplir con el criterio número 5, con el criterio número 4, que es la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión. Esta no debe superar el 60%. Y finalmente, el grupo número 3, que debe cumplir con el criterio 3, que es el registro del formato 9, registro de cierre de la inversión. Primero, el criterio número 1, ¿en qué consiste? Es la actualización de la situación de la inversión en el formato 12. Debe tener un registro, se va a evaluar el registro de la situación general en la inversión. Esta es a partir del 1 de abril hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado. El criterio número 2, que es el registro de la declaración del avance de la ejecución de la inversión en el formato 12, ¿en qué consiste? Es la fecha última de la declaración, que va a ser entre el 1 de abril hasta la fecha que establezca la DGPMI. Y ambos tienen que tener una ejecución mayor al 0%. El criterio número 3 es el registro del formato 9, que es un registro de cierre de la inversión. Consiste en registrar el formato 9, ya sea la sección B o C, en caso la inversión haya culminado. El criterio número 4, la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión debe ser mayor al 60%. Consiste en una verificación que la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión no supere el 60%. Y finalmente, el criterio número 5, que es el registro de la información del expediente técnico o documento equivalente en el formato 12. Este consiste en un registro de las fechas, ya sea la fecha programada o actualizada de los hitos, según el estado del expediente técnico o documento equivalente, hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado. La siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a presentar unos ejemplos, como por ejemplo, si una inversión pertenece al grupo 1, esta inversión es con un avance financiero acumulado menor al 20%, a la fecha de corte que establezca la DGPMI, una inversión tiene registrado los siguientes datos. Primero, el tipo de inversión es un proyecto. ¿Registra formato 9? No. Tiene un avance financiero acumulado del 2%. Entonces, calzaría en el grupo número 1. ¿Y cuáles serían los criterios a evaluar? Sería el criterio número 1 y criterio número 5. La siguiente lámina, por favor. Acá, para ver los dos escenarios. Primero, tendría que cumplir el criterio número 1 y el criterio número 5. En la mano izquierda vamos a visualizar el escenario óptimo, que vendría a ser que la UEI registró la situación dentro del periodo de evaluación. Visualizamos que ellos registraron que se viene elaborando el expediente técnico el 1 de abril del presente año. Estaría cumpliendo dicho criterio. Como criterio número 5, la UEI registra la fecha programada y actualizada de los hitos de ejecución del expediente técnico documento equivalente del formato 12 hasta la fecha que establezca la DGPMI. Hasta esa fecha, cuando la DGPMI haya realizado la evaluación y si se visualiza que hay unos registros, ya sea en la fecha programada o actualizada, se estaría dando como válido. Entonces, en el primer escenario cumple el criterio número 1 y cumple el criterio número 5. Resultado, cumple el criterio del grupo número 1. Ahora visualizamos la mano derecha, que no es el escenario óptimo. Vendría a ser primero el criterio número 1. La UEI, la inversión, registra la situación dentro del periodo de evaluación. Ok, si bien está registrando dentro del periodo de evaluación,
Pero visualizamos el criterio número 5, donde la UEI no realizó los registros en la sección del expediente técnico o documento equivalente del formato 12 hasta la fecha de corte establecida por la DGPMI. Visualizamos en la imagen que no hay ningún registro, ya sea en del inicio o programada o actualizada. Como resultado, que no cumple los criterios del grupo número 1. ¿Por qué? Porque debe cumplir los dos criterios. No basta con el cumplimiento de uno solo. La siguiente lámina, por favor. Tenemos el ejemplo número 2, que es aquella inversión con un avance financiero acumulado entre el 20% y el 100%. Vendría a formar parte del grupo número 2. A la fecha de corte que establezca la DGPMI, una inversión registra los siguientes datos. Primer dato, tipo de inversión es un programa de inversión. Registra formato 9, no. El avance financiero acumulado es del 24.5%. Pero en este caso no será evaluado con los criterios de la DGPMI, solo será evaluado que cumplan con los indicadores del OEI establecidos en el anexo número 1 de la directiva 001-2023 EF/50.01. ¿Por qué no se evalúa por qué la DGPMI no evaluará esta inversión? Porque es un programa. Y como ya hemos indicado en las láminas anteriores, estas inversiones no son evaluadas por la DGPMI. La siguiente lámina, por favor. Ok. Acá tenemos una inversión con un avance financiero acumulado entre el 20 y el 100%. Pertenecería al grupo número 2. A la fecha de corte establecida por la DGPMI, la inversión tiene registrado los siguientes datos. Tipo de inversión es un proyecto de inversión. Registra formato 9, no. Tiene un avance financiero acumulado del 39.9%. Entonces se valora el cumplimiento de los criterios 1, 2 y 4, porque pertenecen al grupo número 2. La siguiente lámina, por favor. Vamos a ver nuevamente dos escenarios. El escenario óptimo, que vendría a ser en la mano izquierda, que cumpliría el criterio número 1, criterio número 2 y criterio número 4. Criterio número 1. La UEI registra la situación dentro del periodo de evaluación. El criterio número 2. La UEI declara el avance de la ejecución en el formato 12 dentro del periodo de evaluación. Se visualiza que ellos tienen una fecha de declaración al 1 de abril del presente año. Entonces estaría cumpliendo el criterio número 2. Visualizamos el criterio número 4. La diferencia entre el avance financiero y el avance de la ejecución es de 15.6%. Entonces también estaría cumpliendo el criterio número 4. Por resultado, cumple los criterios del grupo número 2. Ahora visualizamos la mano derecha, donde es el criterio 1. ¿Cuál es la evaluación del criterio 1, 2 y 4? En el criterio 1, sí cumple con analizar el registro de la situación dentro del periodo de evaluación. El criterio número 2 no cumple con ello porque se visualiza que ellos han registrado la fecha de declaración del avance de la ejecución de la inversión, pero el 23 de marzo del presente año. Y se indicó que se va a evaluar desde el registro que tenga desde el 1 de abril para que se pudiera dar como óptimo. El criterio número 4 es una diferencia entre el avance financiero y el avance de la ejecución, que tendría que ser de 47.8%, el cual no supera el 60%. Entonces estaría dando como, el resultado no cumple con los criterios del grupo número 2, dado que el criterio número 2 no fue cumplido. La siguiente lámina, por favor. Ok, tenemos la inversión. Es una inversión con un avance financiero acumulado mayor o igual al 100%, que vendría a ser, pertenecería al grupo número 3. A la fecha de corte que establezca establecida por la DGPMI, una inversión tiene registrado los siguientes datos. Tipo de inversión es un proyecto y el avance financiero acumulado es del 100%. Se valora el cumplimiento del criterio número 3. La siguiente lámina, por favor. Ok, tenemos dos escenarios. Visualizamos que en el escenario número 1, el criterio número 3 sí vendría siendo de manera óptima, dado que el 1 de abril del presente año se registró la situación. Y visualizamos en el escenario número 2, en el criterio 3, que es nuevamente se ha actualizado el registro de la situación de la inversión. Perdón, no se registra. Por lo tanto, no cumple con los criterios del grupo número 3. La siguiente lámina, por favor. Okay. Bien.
Muchísimas gracias, Natalia, por tu exposición. Bien, ahora a continuación realizaremos el segundo bloque de preguntas frecuentes, el cual pasaremos a brindar a nuestro expositor para que dé respuesta a cada una de ellas, ¿sí? Adelante, por favor, con la primera consulta. Las inversiones a ser evaluadas por la DGPMI en el REI 2023 primer tramo son todas las que tienen PIN en el presente año. Adelante, Natalia. Sí, adicional a ello se considerará que las inversiones se encuentran activas, viables o aprobadas y no se considerará para la evaluación las inversiones que había mencionado, que son las CIRIs, los programas de inversión, las inversiones exoneradas por algún decreto supremo, una IOR de emergencia y aquellas inversiones que presentan el registro del formato 9 y cuentan con un avance financiero acumulado menor al 100%. Bien, tenemos la siguiente consulta. Si mi inversión se encuentra en elaboración del ETE y tiene un avance financiero acumulado menor al 20%, ¿se considerará para la evaluación del REI primer tramo solo la actualización de la situación? Adelante, Natalia. No, también se evaluará que tenga el registro de la fecha programada y o actualizada de los hitos según el estado del expediente técnico o documento equivalente hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado. Bien, se va a considerar actualizado el campo de avance de ejecución de la inversión cuando el responsable de la UEA guarda la información registrada, pero no da clic en el botón declarar. Adelante. No será considerado. Para que la evaluación cuente con el adecuado registro del avance de la ejecución de la inversión, esta debe estar registrada y declarada. Asimismo, cabe mencionar que cada entidad podrá realizar la verificación de la actualización de dicho registro ingresando al reporte del seguimiento a la ejecución de la inversión del formato 12. Bien, tenemos una siguiente consulta. Si mi inversión pertenece al grupo 2 y solo me faltó el registro de un criterio de los 3 criterios establecidos, ¿se calificará como cumplido? Adelante. No, para que la evaluación sea calificada como cumplido, debe ser registrados los 3 criterios establecidos en el cuadro número 2 del anexo 1 de la resolución directoral 004-2023-EF/50.01. Bien, tenemos una última consulta, Natalia. Si mi pliego recién se ha adscrito al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el presente año, ¿participa en la evaluación a cargo de la DGPMI? Adelante. No, para la presente evaluación se considerará las inversiones de los gobiernos locales adscritos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta el 31 de diciembre del 2022. Esto es con respecto a la evaluación por parte de la DGPMI, pero cabe mencionar que sí estaría calzando para una evaluación por el primer filtro de la DGPMI. Bien, muchísimas gracias, Natalia, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes el día de hoy. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones realizadas hasta el momento por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.